Hola hermanos y hermanas, amigos y amigas, bienvenidos todos a un estudio más de la Palabra de Dios, la maravillosa Palabra de Dios. Estudiarla es maravilloso. En mi casa hasta el perro estudia la Biblia. Vamos a ver lo que dice el perrito. Según de Timoteo 2:15, dice, estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Esto es exactamente lo que haremos en este estudio bíblico. Estudiaremos la palabra de Dios detalladamente para aprender a trazarla correctamente y así presentarnos aprobados a Dios, como obreros útiles, que no tenemos de qué avergonzarnos. Pidamos a nuestro Padre Celestial para que el poder de su Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos el estudio. Vida después de la muerte del cuerpo. Parte número 1. Este es un tema que ha confundido y sigue confundiendo a muchos. ¿Por qué este estudio se llama vida después de la muerte del cuerpo y no vida después de la muerte? Porque nadie deja de vivir cuando muere su cuerpo de carne. Lo único que muere es la carne. Eso lo vamos a aprender detalladamente. No perdamos ni un segundo más, hermanos. Dejemos que la palabra de Dios elimine toda confusión que el paganismo y las tradiciones de los hombres enseñan sobre la muerte del cuerpo o la muerte física. ¿Cuándo comenzó nuestra vida? Muchos dirán que comenzó cuando fuimos concebidos en el vientre materno. Mas la Escritura enseña que Dios creó nuestra vida o nuestra alma antes de fundar la tierra. Vámonos a Job 38:1. Vamos a establecer el contexto brevemente. Por 37 capítulos anteriores, Job había recibido consejos y enseñanza sin sabiduría de parte de sus compañeros. Acá el Señor le va a hablar a Job palabras llenas de su sabiduría infinita y le va a preguntar a Job cosas profundas sobre la eternidad pasada. Entonces, comencemos con el capítulo 38, versículo 1, que dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, Job va a oír enseñanza directamente de Dios mismo aquí. Versículo 2, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? En otras palabras, ¿por qué has estado escuchando a esos compañeros tontos y sin sabiduría? Eso es lo que el Señor le pregunta a Job aquí. Versículo 3. Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Ciñe como varón tus lomos es un hebraísmo o un dicho hebreo simbólico. ¿Qué significa ponte como varón para la guerra? Porque en tiempos de guerra los varones usaban batonas, pero cuando salían a batallar se amarraban esas batonas entre las piernas. Eso era ceñirse los lomos. Entonces Dios le dice a Job que deje de lamentarse, pues había sido afligido por Satanás Job, y que ponga atención a lo que le va a enseñar. Versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Esta cita establece un tiempo específico, cuando Dios fundaba la tierra. ¿Cuándo fue eso? En el principio. ¿Y cuándo fue el principio? La Escritura no lo dice, hermanos. Lo que sí sabemos a estudiar la Escritura es que fue millones y millones de años atrás. Eso lo vamos a estudiar más adelantito. Aquí, pues, muchos comentaristas enseñan que Dios quiso decir que Job no existía cuando él fundaba la tierra. Pero Dios no le pregunta a Job si existía o no, sino que le pregunta, házmelo saber si tienes inteligencia. Versículo 5. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? Job no lo sabía. ¿O quién extendió sobre ella cordel? Job no sabía, no tenía ninguna memoria de estas cosas. Dios ha borrado toda memoria de la eternidad pasada. Eso está en Eclesiastes 1:11 y 3:11. Versículo 6. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Sabes esto, Job? ¿Conoces esto? Las medidas de la naturaleza las puso Dios. Job no sabía cómo Dios hizo esto, ni nosotros tampoco. Es un misterio de Dios, hermanos. Versículo 7.
cuando alababan todas las estrellas del alba. En la Escritura las estrellas se refieren a los ángeles. Apocalipsis 1:20. Y los ángeles son llamados los hijos de Dios, como está escrito en Job 2:1. Seguimos. Y se regocijaban todos los hijos de Dios. Leamos esta cita con entendimiento. ¿Cuántos hijos de Dios ya existían y alababan a Dios cuando Él fundaba la tierra? Todos. Todos fuimos creados al principio, hermanos. Dios no sigue creando almas para ponerlas en un cuerpo de carne. Todas las almas fueron creadas al principio y ahora nacen de arriba en un cuerpo de carne para ser probadas. Eso lo vamos a ver más adelantito. ¿Pero por qué tienen que ser probadas? Porque hubo una rebelión en el mundo de entonces y la tercera parte de los hijos de Dios fueron engañados por Satanás. Eso lo pueden estudiar en Apocalipsis 12, 3 y 4. Esa rebelión causó la destrucción del mundo de entonces y el nacimiento o fundación de este segundo mundo actual, donde ahora nacemos en un cuerpo de carne y sangre. Génesis 1:2. El hebreo dice: y la tierra llegó a ser una desolación y una ruina indistinguible. Eso es lo que las palabras desordenada y vacía significan en el hebreo original. Entonces, ¿debemos de creer que un Dios de orden creó un desorden para empezar a ordenarlo? Claro que no, hermano. Dios es Dios de orden. Él no crea desorden para luego ordenarlo. Eso es una fantasía. Seguimos. Vamos a hablar brevemente, porque el tema principal no es este, pero es muy importante para entender sobre la resurrección. Esto hay que entenderlo, es un fundamento. Entonces vamos a hablar brevemente de que habrán 3 mundos o 3 edades de la tierra. Eso lo iremos estudiando con más detalle en otros estudios, pero por ahora vamos a leer algo breve sobre estas 3 edades de la tierra o 3 mundos. El primer mundo o la primera edad fue el mundo de entonces. Ese mundo fue destruido por agua, por un juicio de Dios. Por eso es que la tierra estaba inundada en Génesis 1:2. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No había tierra seca, solo agua. Entonces, 2 de Pedro 3:5 dice: estos ignoran voluntariamente, los que no creen, los que no quieren estudiar, los que rechazan la verdad, que en el tiempo antiguo se refiere a la eternidad pasada. Salmos 74:12. Fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. O sea que estaba arriba del agua, no estaba inundada. Versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Esa fue la rebelión de Satanás, como dice Apocalipsis 12, 13 al 4. Esa rebelión causó la destrucción de ese primer mundo, como ya vimos en Génesis 1:2, y el nacimiento de este segundo mundo, o segunda edad de la tierra. A partir de Génesis 1:3, el Señor empieza a regenerar el planeta, la superficie del planeta. No creó otro planeta Tierra. Fue el mismo planeta que había quedado desolado por su juicio, que Él empezó a ordenarlo otra vez para establecer este segundo mundo. Ahora Dios envía a las almas, sin ninguna memoria del primer mundo, a un cuerpo de carne para ser probadas en este segundo mundo. El mismo Hijo fue hecho carne para salvar a sus hijos en este segundo mundo actual, hermanos. Eso lo vamos a ver más adelantito. Leamos ahora sobre el segundo mundo, o segunda edad, que es el mundo actual. Ese es el mundo que existe ahora. 2 de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora. Cuando ustedes leen esa frase, los cielos y la tierra, se está refiriendo a un mundo. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra que creó el primer mundo, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición, debe traducirse destrucción, de los hombres impíos. Como les dije anteriormente, en este segundo mundo o segunda edad, los hijos ahora nacemos de arriba en un cuerpo de carne y sangre para ser probados. Participamos de carne y sangre, eso está escrito, hermano. Leamos Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa esta palabra de nuevo? Muchos piensan que significa el nuevo nacimiento espiritual cuando recibimos al Señor. Pero el griego enseña que significa nacer de arriba, desde su origen, desde el principio. Y Hebreos 2:14 dice: así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El mismo Verbo fue hecho carne, Juan 1:14, y vino a este segundo mundo a morir por nosotros. Toda alma que pasa la prueba y acepta al Mesías en este segundo mundo, entrará al tercer mundo, que será la eternidad. Ahora vamos a leer sobre el tercer mundo, o la tercera edad de la tierra, que va a ser la eternidad. Segunda de Pedro 3:13 dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, un nuevo mundo, en los cuales mora la justicia. En el tercer mundo, Dios morará con sus hijos nuevamente en una tierra paraíso, como al principio. Eso lo pueden leer en Apocalipsis 21, 1 al 3. Las almas malas no entrarán a la eternidad, hermanos. Les voy a dar algunas citas donde podrán leer sobre nuestra existencia previo a nacer en la carne. Jeremías 1:5, Efesios 1:4, Romanos 8:29 y Romanos 9:11 al 13. Hay algunas escrituras más, pero por ahora escudriñen estas. Tener este entendimiento es importantísimo porque nos permite entender que al morir el cuerpo de carne, no muere nuestra alma, como algunos enseñan erróneamente. Sigamos. ¿Dónde están los muertos? ¿Qué responderías tú si un creyente tierno en la fe ha perdido a un ser querido y te hace esta pregunta? ¿O si un incrédulo te la hace? ¿Conoces bien la palabra de Dios para contestar exactamente dónde está aquel ser querido que ha partido de este mundo? Si conoces bien la palabra de Dios, podrás contestarles con mucha confianza y exactitud, sin tradiciones, sin errores, y serás un instrumento útil para el Señor. Primero que todo, aprendamos que nosotros servimos a un Dios de vivos, no a un Dios de muertos. Mateo 22:31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, versículo 32, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Ellos todos están vivos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ellos todos están vivos y están con Dios. El griego dice, Dios no es Dios de muertos, sino de los que viven. Se traduce un ser vivo en Apocalipsis 16:3. Entonces, también podemos traducir la cita, Dios no es Dios de muertos, sino de seres vivos. Eso es lo que dice el griego, hermanos. En este estudio vamos a aprender que nadie muere cuando muere el cuerpo de carne. Todo ser humano, bonito, feo, grande, gordo, flaco, todo ser humano regresa a su morada celestial, porque desde allá vino su alma, vino de Dios. No, hermano, no se equivoque. El libro de Eclesiastes dice claramente que los muertos nada saben, que dejamos de existir cuando morimos, hasta que seamos resucitados en la segunda venida. No, Eclesiastes no dice eso, hermanito. Eso lo dicen los que no han leído la Escritura con entendimiento. Vámonos a Eclesiastes y aprendamos a leer la Escritura con entendimiento, a trazar bien la palabra de Dios. El libro de Eclesiastes habla de la vida en un cuerpo de carne, no del estado de nuestra alma después de la muerte del cuerpo. En el capítulo 9, Salomón enseña lo que le pasa al cuerpo de carne cuando muere. Vámonos allá un momentito. Eclesiastes 9:2 dice, todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío. Un evento nos va a suceder a todos. No importa si somos ricos, pobres, malos, buenos, bonitos, feos. Todos vamos a experimentar la muerte de nuestro cuerpo de carne, hermanos. Toda carne que nace un día morirá. El cuerpo de carne no es nuestra morada eterna. Es temporal y un día regresará al polvo.
Dice, un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. A todos no va a suceder lo mismo. Nuestro cuerpo de carne va a perecer. Versículo 3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol. Aquí tenemos que leer esto con entendimiento. Salomón le llama un mal a la muerte del cuerpo. Pero para el que muere en Cristo, salir de la carne es una bendición, hermanos. Pues vamos a aprender que somos transformados instantáneamente cuando abandonamos esta carne pecaminosa y corruptible. Seguimos. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol. Está hablando de esta vida terrenal, lo que hacemos debajo del sol, no de la vida después de esta vida. Que un mismo suceso acontece a todos, la muerte del cuerpo. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Después de bregar toda la vida en este mundo, se muere nuestro cuerpo y desaparecemos de este mundo. Pero no dejamos de existir, hermanos. Lo que muere es nuestro cuerpo. Versículo 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Un perro vivo es mejor que un león muerto porque el perro sigue teniendo su vitalidad y sus sentidos. Mientras que el cuerpo muerto de ese león, que en vida era el rey de la jungla, se va a descomponer y va a podrirse. Asimismo, todo el que vive tiene la esperanza y oportunidad de poder recibir al Mesías Jesucristo como su Salvador. Pero después de morir su cuerpo, ya será muy tarde. Versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, sus cuerpos. De eso se está hablando, del hombre que camina debajo del sol, en un cuerpo de carne y sangre. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Todo el que vive sabe que un día morirá, porque su cuerpo morirá. Los cadáveres muertos nada saben ni sienten. ¿Alguna vez ustedes han oído a un cadáver hablar o alabar a Dios? Jamás. En ese cuerpo inerte ya no hay vida. La vida, el alma, ha regresado a Dios. Entonces, Salomón, al decir los muertos, aquí se refiere a los cuerpos muertos. Es un hebraísmo o es un dicho hebreo para hablar del cuerpo de carne muerto, hermanos. Un cuerpo que ya está sin vida. Nada sabe en este mundo ya, porque la vida, el intelecto ya no está ahí. El ser humano está compuesto de cuerpo, espíritu y alma. Un ser humano muerto ya nada más sabe de esta vida debajo del sol, porque su espíritu, el intelecto de su alma, ha abandonado su carne muerta y ha regresado a Dios. Eso lo iremos viendo en el transcurso de este estudio. Tampoco será recordado más porque ese cuerpo se convierte en polvo y desaparece. Ya no puede ir a una iglesia, a una fiesta, a una reunión familiar. Solo sus seres queridos lo recuerdan. El resto del mundo se olvida de él. Seguimos. Versículo 6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Ese es el contexto. La vida terrenal en un cuerpo de carne y sangre. Cuando ya muera ese cuerpo, no podemos participar más en esta vida terrenal. Pero hay otra vida, porque Dios es vida, Dios no es muerte. Tampoco habrá una reencarnación en otro cuerpo de carne y sangre, porque esa es una falsa doctrina. La Escritura enseña que solo una vez nacemos en un cuerpo de carne y sangre, o sea, encarnamos, ¿ya? Y luego el juicio. Nadie nace dos veces en un cuerpo de carne y sangre. Bueno, ya sabemos lo que le pasa al cuerpo de carne cuando muere. Se pudre y desaparece, vuelve al polvo. Pero está escrito que el espíritu vuelve a Dios. Vámonos a Eclesiastes 12.1. Eclesiastes 12.1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. O sea, antes de envejecer, ¿ya? Salomón está reflexionando sobre la vejez,
experimenta el ser humano. Nos saltamos al versículo 5. Dice, cuando también temerán de lo que es alto. El ser humano cuando envejece empieza a temer lo alto, las alturas. Y habrá terrores en el camino. También empieza a sentir pánico, que alguien lo va a asaltar o le va a robar. Y florecerá el almendro. Eso significa que saldrán canas. Y la langosta será una carga. Ya no podrás levantar ni un bicho. Y se perderá el apetito. ¿Cuál apetito? Todo apetito. Porque el hombre va a su morada eterna. Y los endechadores andarán alrededor por las calles, lamentándose, porque ha partido esa persona. Cuando la carne envejece y muere, el hombre va a su morada eterna. Nuestra morada eterna no es la tumba, como muchos enseñan, es nuestro cuerpo espiritual. 2 Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada, está hablando de moradas aquí, de un cuerpo, ¿ok?, terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, muriere, tenemos de Dios un edificio, otra morada, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Tenemos otra morada, ¿sí ve? Un edificio que no es hecho de manos, es hecho por Dios. Ese es nuestro cuerpo espiritual. Esa es nuestra morada eterna. Cuando muere nuestro cuerpo de carne, habitamos esa morada eterna, que es el cuerpo espiritual. Así es como regresamos al Señor. ¿Cómo regresamos al Señor? ¿Como espíritu sin cuerpo, para esperar una futura reunión con el cuerpo de carne glorificado, como enseñan las tradiciones? No. Sigamos leyendo. Eclesiastes 12:7. Y el polvo, ese es el cuerpo de carne y sangre, vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, al leer el espíritu, debemos entender que se está hablando del ser espiritual que sale del cuerpo físico y regresa a Dios en su cuerpo espiritual, porque la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Nadie se queda en un hueco cuando muere su cuerpo de carne, hermanos. Lo único que va al hueco y se queda allí es la carne muerta. Vámonos al Nuevo Testamento ahora. En 1 Tesalonicenses 4:13, los tesalonicenses le preguntaron al apóstol Pablo sobre la resurrección de los muertos. Aprendamos lo que Pablo le enseñó bajo inspiración del Espíritu Santo. Ahora, acá el sujeto no es un rapto secreto al cielo, no ese es el sujeto. El sujeto es ¿dónde están los muertos? Versículo 13, 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los creyentes no debemos ignorar la enseñanza sobre la resurrección de los muertos, hermanos. Nosotros debemos conocerla perfectamente. Algunos creyentes que ignoran las Escrituras, porque no las conocen, enseñan que nuestros seres queridos que han partido del cuerpo están muertos y 6 pies bajo tierra. ¿Qué clase de Dios sería un Dios que nos deja en un hueco cuando morimos en la carne? ¿Tiene o no tiene Dios la capacidad de dar vida? Claro que la tiene. Dios es Dios de vivos, hermanos, no Dios de muertos. Los incrédulos que no creen en Dios creen que esta es la única vida y que cuando morimos, adiós, se acaba todo. ¡Qué equivocados están! Seguimos. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, no se quedó en un hueco, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Por qué los va a traer con él? Porque ya están con él. Cuando murieron sus cuerpos de carne y sangre, regresaron a Dios en esas moradas eternas, en esos cuerpos espirituales. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¿Cuál palabra del Señor? Eclesiastes 12:7. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces tengan mucho cuidado aquí. El versículo está hablando de nuestra transformación a la venida del Señor. Ahí es cuando nosotros también vamos a ser transformados y vamos a estar en nuestro cuerpo espiritual también, como los muertos en Cristo ya lo están. Entonces la cita no está hablando de un rapto secreto al cielo 7 años antes de la venida del Señor. No se dejen engañar, hermanos.
Nosotros no precederemos a los que ya murieron en Cristo, porque ellos resucitan primero. Cuando mueren, salen de la carne y regresan al Señor. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso quiere decir que cuando mueren resucitan primero y obviamente cuando venga el Señor ellos ya van a estar resucitados. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Una breve nota. El griego dice en nubes y en aire en esta cita. No dice en las nubes y en el aire, sino en nubes y en aire. La palabra nubes se refiere a multitudes de santos que seremos transformados a la segunda venida del Señor. Un ejemplo de este modismo del griego callejero está en Hebreos 12:1. Y la palabra aire no se refiere a la atmósfera, sino a nuestro cuerpo de aliento de vida y a la región o dimensión espiritual, como está escrito en Efesios 2:2 y Efesios 6:12. Los que hayamos quedado vivos hasta la segunda venida del Señor, seremos transformados cuando venga el Señor, como dice 1 Corintios 15:50 al 52. Y junto con los muertos en Cristo, que vendrán con Cristo, como dice 1 Tesalonicenses 3:13, reinaremos con el Señor en el milenio o 1000 años, como dice Apocalipsis 24 al 6. Mucho cuidado, hermanos, no se dejen engañar. 1 Tesalonicenses 4:17 no está enseñando un rato secreto al cielo. Busquen la palabra cielo ahí, no la van a encontrar. Seremos arrebatados para recibir al Señor, que significa dar la bienvenida al Señor. La venida del Señor y nuestra transformación será después de la gran tribulación, Mateo 24:29, y después de la manifestación del anticristo, 2 Tesalonicenses 2:1 al 4. Sigamos aprendiendo que hay vida después de la muerte del cuerpo de carne y sangre. Vámonos a 2 Corintios 5:8 y dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Dónde estamos cuando nos ausentamos del cuerpo de carne y sangre? En la presencia del Señor. Segunda de Pedro 1:14. El apóstol Pedro dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. ¿Qué iba a hacer Pedro al morírsele su cuerpo? Su alma, que es la vida, iba a abandonar ese cuerpo muerto. ¿Para ir dónde? ¿A un sepulcro frío? No, para ir a estar con el Señor, como está escrito. Pablo también quería abandonar su carne, quería morir en la carne para ir a estar con Cristo, pero por causa de la obra de Dios y de su amor por los creyentes, prefirió quedarse en la carne, seguir viviendo acá en un cuerpo de carne. Filipenses 1:22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. ¿Qué iba a hacer Pablo si partía de la carne? Iba a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. 24. Pero quedar en la carne, permanecer en el cuerpo de carne, es más necesario por causa de vosotros. Aquí vemos claramente que hay vida después de la muerte del cuerpo de carne y sangre. Hermanos, no se dejen engañar. Nuestra alma no se queda en un hueco durmiendo hasta que venga Cristo. Nuestra alma regresa al Señor en un cuerpo espiritual, en su morada eterna, que es el cuerpo incorruptible. Vamos a seguir viendo eso más adelante. Bueno, ahora vamos a aprender de esta resurrección inmediata de la muerte y de la primera resurrección, porque son dos resurrecciones diferentes. Es importante entender que la resurrección inmediata de la muerte de la carne no es lo mismo que la futura primera resurrección, cuando venga el Señor. La resurrección de la muerte al morir la carne. Marcos 12:26. Pero respecto a que los muertos resucitan. ¿Dice resucitarán o resucitan? Resucitan, ¿no es cierto? Presente.
¿No habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? El griego es más específico y dice, los muertos están siendo resucitados. No dice, los muertos resucitan. Léanlo ustedes ahí mismo, véanlo. Marcos 12:26, lo que dice el griego. Están siendo levantados, dice bien clarito. Todo ser humano es resucitado instantáneamente al morir su carne. Pero no todo ser humano muere en Cristo y con vida eterna, hermanos. Eso quiere decir que solo las almas de los muertos en Cristo tienen inmortalidad cuando resucitan de la muerte del cuerpo. Tienen vida eterna. Los demás no. Tienen que resucitar en un cuerpo incorruptible porque para entrar en el reino espiritual de Dios no pueden entrar en carne y sangre. Si no tienen vida eterna, eso significa que están expuestos a morir. Están expuestos al castigo eterno. Ellos no han vencido al diablo y a la muerte eterna. Bueno, ahora vamos a leer sobre la futura primera resurrección, la cual sucederá en el día postrero o el día del Señor, cuando el Señor regrese desde el cielo con los muertos en Cristo ya resucitados, a transformarnos a nosotros, los que hemos quedado vivos hasta la venida del Señor, como enseña Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Vámonos a Juan 6:54 y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Tiene vida eterna significa que aunque muera su cuerpo de carne, el alma o la vida del creyente mismo jamás morirá, pues tiene, no lean tendrá, tiene vida eterna, es decir, tiene un alma revestida de inmortalidad. A la venida del Señor, que será en el primer día del milenio o el día del Señor, que también se llama el día postrero en la Escritura, participará de la primera resurrección, que simplemente significa que regresará con el Señor a vivir acá, a reunirse con nosotros, los que hemos quedado vivos, hasta la segunda venida del Señor. Nos vamos a reunir con ellos, con nuestros seres queridos que ya han partido. ¡Gloria a Dios! Esta primera resurrección sí es futura y solo sucederá a la segunda venida del Señor. Entonces, muchos confunden las dos resurrecciones, la resurrección inmediata de la muerte, cuando muere el cuerpo físico, y la primera resurrección, que será futura, cuando venga el Señor, con los muertos que ya han muerto en Cristo, para que ellos vuelvan a vivir acá en la tierra nuevamente. Esa será la primera resurrección, hermanos. No será una resurrección de la muerte, sino un regreso a la vida corporal aquí en la tierra con los que hayamos quedado vivos hasta la segunda venida del Señor. Bueno, hay una escritura donde el Señor dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Leamos el relato en Lucas 23:42. Allí tenemos la escena de la crucifixión y los dos malhechores de cada lado del Señor. Lucas 23:42 dice, y dijo a Jesús, uno de los malhechores, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso quiere decir que ese malhechor creyó en el Señor, creyó en el Mesías. Por eso le está diciendo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muchos aquí enseñan que el Señor estaba recalcando que estaba hablando hoy. O sea, no hablaba ayer ni hablaba mañana, sino hoy, entre comillas. ¿Pueden ver lo absurdo que es esa enseñanza errada? Todo esto lo hacen porque ignoran lo que enseña la Escritura, hermanos. Este malhechor creyó en el Mesías minutos antes de su muerte física. Y el Mesías le dijo que ese mismo día estaría con él en el paraíso, en el lado bueno, ya que el lado malo del paraíso es el Hades, y es la prisión de los espíritus malos y desobedientes. Eso lo vamos a estudiar momentáneamente. He escuchado a algunos predicadores necios decir de alguien que ha muerto sin conocer a Cristo, según ellos, que su alma está en el infierno ardiendo en llamas. O sea, ellos juzgan esas almas. Cuidado, hermano, no hagan esto. Hacer esto es muy peligroso y jamás debemos de hacerlo. ¿Qué tal si esa persona se arrepintió y aceptó a Jesús en el último instante de su vida? Eso solo Dios lo sabe. Así que dejemos que solo Dios sea el juez de las almas. Entonces,
¿Qué haría el Señor ese mismo día después de la muerte de su cuerpo de carne? ¿Qué iría a hacer en el paraíso? Vámonos a 1 Pedro 3:18 y aprendamos lo que el Señor hizo mientras estuvo en la tumba. Pero antes preguntémonos algo. ¿Qué pasó con las personas que murieron antes de la crucifixión? Aquellos que existieron desde el principio, en Génesis. ¿Qué pasó con ellos? Ellos no conocieron al Salvador. Ellos vivieron bajo la ley. Y por las obras de la ley nadie será justificado, como dice Gálatas 2:16. Entonces, sigamos aprendiendo que sí hay vida después de la muerte del cuerpo. 1 Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Oigan bien, a Dios, no a la tumba, no a un hueco, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Lo mismo que experimentamos nosotros. Vamos a experimentar eso, lo mismo, porque somos hijos de Dios. Vamos a morir en la carne, pero vamos a ser vivificados en espíritu. Por eso es que el Señor le pudo decir al malhechor que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Iba a ser vivificado en espíritu. Entonces, fíjense bien que Pablo habla de dos cosas. La carne del Señor que murió, porque la carne muere, pero el hombre mismo no muere. Y la segunda cosa es el Espíritu del Señor que fue vivificado por el poder de Dios eterno. Seguimos. Versículo 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Dónde estaba esa prisión de espíritus encarcelados? En el paraíso. Porque el Señor le dijo al malhechor: hoy mismo estará conmigo en el paraíso. El Hades está en el paraíso, hermanos, en su lado malo o negativo. Allá van todas las almas que mueren sin Cristo y sin salvación. ¿Para qué van allá? Para esperar el milenio y el juicio. Allá fue llevado el rico en el relato del Señor, sobre el rico y Lázaro, en Lucas 16. Aprenderemos más sobre el Hades más adelantito. Seguimos. 1 Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en los cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Hubiese sido justo condenar a estas almas que murieron sin conocer al Mesías? Claro que no. Por eso el Señor fue a predicarles, a ofrecerles la misma oportunidad de salvación y de vida eterna que hemos recibido nosotros. Porque recuerden, nadie viene al Padre si no es por el Mesías. ¿Dónde está el Padre? En el lado bueno del paraíso. Llámenle cielo si desean. Ahí está el Padre. Cristo libertó a esos espíritus encarcelados en el Hades. Porque en Cristo somos libres del Hades y de la muerte, hermanos. Sus almas no habían muerto cuando murieron en la carne. ¿Cómo sabemos que Cristo les predicó el Evangelio a estos espíritus encarcelados? Porque algunos enseñan que no eran espíritus de personas, sino ángeles caídos. Pues vamos a leer lo que está escrito. Continuemos al capítulo 4. Vámonos a 1 Pedro 4:5. Y dice: pero ellos, los que viven según la carne, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. A los vivos y a los muertos. ¿Sí? Los muertos aquí son los que habían muerto desde el principio, sin conocer a Cristo, y estaban encarcelados en el Hades, como dice 1 Pedro 3:19, que acabamos de leer. Seguimos, versículo 6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. ¿A quiénes? A los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Vamos a leer otra traducción. Leamos la traducción Biblia Latinoamericana 1995. Lean lo que dice. Pues no sin razón el Evangelio ha sido anunciado a muchos que han muerto. ¿A quiénes? A muchos que han muerto. Si bien en cuanto a seres humanos, han recibido la sentencia de muerte, porque hicieron obras bajo la carne aquí, en la tierra, ¿ok? A través del Espíritu viven para Dios, porque el Señor fue y les predicó el Evangelio. Y estoy seguro que muchos aceptaron la salvación del Señor. Entonces aquí tenemos otra prueba escritural que hay vida después de la muerte del cuerpo, hermanos. ¿Pueden ver cómo la palabra de Dios destruye a las tradiciones de los hombres? Una nota.
la palabra espíritu es sinónima de alma, contrario a lo que algunos enseñan. Lean lo que dice el diccionario Strong's, la palabra G4151. Uno de los significados es el alma racional. Por eso otra escritura dice, no dejarás mi alma en el Hades. Pero el Señor fue vivificado en espíritu y en el espíritu fue a predicar a los espíritus encarcelados. Ese espíritu es el alma, hermanos, es nuestro ser. ¿Y esos espíritus encarcelados de los que habían muerto estaban sin cuerpo? ¡No! Muchos al no haber estudiado ignoran que la Escritura enseña que tenemos dos cuerpos. Esto es importantísimo saberlo, hermanos. Manténganse en sintonía. Esto lo vamos a estudiar detalladamente en la segunda parte de este estudio. Gracias, hermanos y hermanas, amigos y amigas, por haberme acompañado en este estudio de la Palabra de Dios y los espero para la parte número 2 de este importantísimo estudio bíblico, donde seguiremos documentando que sí hay vida después de la muerte del cuerpo. Que Dios me los bendiga a todos. Hasta pronto.